Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Queridos hermanos, estamos iniciando una nueva etapa del tiempo litúrgico, una etapa que le solemos llamar ordinaria. No quiere decir que no sea importante, sino realmente que es todo un proceso que sale fuera de las grandes solemnidades de la Iglesia. Entonces, vamos a empezar hoy, y estamos empezando hoy, un tiempo, diríamos, normal, en el cual la Iglesia nos invita a aprovechar las oportunidades de una forma muy personal, muy íntima, no con grandes fiestas, sino realmente con la vida ordinaria. Eso es muy importante, queridos hermanos, porque mucha gente piensa que para ser santo hay que hacer, no sé, digo yo, piruetas. No, vivir la vida ordinaria. La vida ordinaria que es realmente lo que nos va a santificar. Y quisiera empezar en este primer punto un poco haciendo algunas referencias al texto que acabamos de escuchar. Hemos escuchado el texto de San Marcos. San Marcos es el evangelio más breve. El evangelio de San Marcos se considera el evangelio escrito de la predicación de San Pedro, porque San Marcos era como el secretario de San Pedro. Muy escueto, pero muy claro, muy directo. Hemos empezado leyendo en el versículo 14. Por eso me gustaría un poco iniciar con los primeros versículos para que veamos cómo hay que entenderlo. Dice así el Evangelio de San Marcos. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo. Conforme está escrito en Isaías, etc. Entonces, este comienzo, qué interesante que les llamaba yo de hacer un itinerario. Qué bueno el poder seguir un itinerario. Y te aconsejo, querida hermana, querido hermano, a que no lo hagas solo de memoria, de cabeza, sino que ojalá tengas un cuadernito, unos apuntes en los cuales tú vayas justamente relatando esa introducción, ese itinerario por donde Dios nuestro Señor te va llevando en este año. Un año, imagínense, queridos hermanos, jubilar. Un año de muchas gracias de Dios. Por eso te invito a eso, a que seas un poco, casi diría, aficionado al texto bíblico.
que no dejes pasar ni una palabra, porque realmente ahí está, es la palabra de Jesús. Y qué interesante que nuestro Señor diga así, y que nos muestre a Jesucristo de una forma pues muy natural, pero también muy dinámica. Jesucristo no vino a pasearse, vino a evangelizar. Y él se sintió, lógicamente, dice, hay que, podríamos ¿cómo decir?, interesar también a otras personas. No voy a hacerlo solito, ¿no? Y ahí está la vocación de los primeros apóstoles. Qué bueno que ustedes, queridos hermanos, puedan observar aquí el fondo de esta capilla, que es la llamada de los primeros pescadores, y que fue en un lugar muy cerquita de aquí, que es Cafarnaúm. Fíjense todo esto, ya San Ignacio de Loyola, cuando nos invita a hacer una buena meditación sobre el texto bíblico, nos dice: composición del lugar, conoce el lugar. Por eso para nosotros qué afortunados somos, el poder estar en los santos lugares. Ustedes también, hermanos, hoy, gracias a la internet y todo esto, se pueden transportar, ¿verdad? Y no físicamente, sí, intelectualmente, visualmente, ver dónde está Cafarnaúm. Y verán cómo Jesús no empezó en las primeras grandes ciudades de aquel momento, una Roma, una Jerusalén, no. En un pueblito como casi todos nosotros somos de pueblito. Entonces va a decir, a ti te llama. A ti te llama, se puede encontrar Jesús contigo en cualquier lugar. Ahí Jesús encontró a sus primeros seguidores en un pueblito. Entonces, ten esto presente en primer lugar, el comienzo del Evangelio. Un comienzo. Jesús no llegó diciendo, ¡pum!, todo de repente, no, un comienzo. Así como la vida humana comienza con unos bebés y va poco a poco madurando, la vida espiritual es lo mismo. Tenemos que nacer, tenemos que crecer, tenemos que ser adultos en la fe. Entonces, por ello hoy les invito, queridos hermanos, a eso, a tener mucho cuidado, a saber seguir pausadamente el texto bíblico que vamos a ir leyendo durante estos próximos días, siguiendo el Evangelio de San Marcos. Punto 1. Punto 2. Entonces, el segundo punto justamente es, en esta narración del Evangelio de San Marcos, ya se habla de la vocación, la llamada que la hace no cualquier persona, es Jesús. Es Jesús. ¿Tú realmente has tenido la llamada de Jesús? ¿Has hecho la experiencia de Jesús? ¿Has escuchado esa voz de Jesús así, muy serena, muy tierna, que te dice, sígueme, sígueme? Esta es la palabra clave, sígueme, el seguimiento de Cristo. Ser cristiano es ser un fiel seguidor de Jesucristo. Hoy hay mucha gente que se complica la vida con tantas cosas, ¿no? Es muy sencillo ser cristiano. No tienes otros maestros. Jesús les dirá a los apóstoles, yo soy el maestro. Y así le llamaban a Jesús nuestro maestro. Y no fueron a una facultad, no fueron a Jerusalén, no estuvieron con los grandes rabinos, sino escuchar a Jesús. ¿Qué me dice Jesús? Ese es el segundo punto. Por eso el conocimiento de la Sagrada Escritura es bien importante, bien importante. El que desconoce las Escrituras desconoce a Dios. Es una frase, me parece que es de San Agustín. Entonces, y tercero,
Te invito, querido hermano, a que seas asiduo en la participación de la Eucaristía, por ejemplo. Asiduo, no de cuando en cuando. Así no se construye nada. Tú imagínate un gran edificio que se construye de semana en semana, ¿no? Hay que ir poquito a poco. Y así es cuando vamos a estar fuertes para poder realmente hacer frente a tantos peligros que el mundo de hoy nos presenta. Por eso, a la perseverancia. Persevera leyendo el Evangelio. Y este Evangelio de San Marcos es el más cercano a nosotros. Inclusive la forma de narrar es bien bonita, bien sencilla, bien pictórica, diría casi también, ¿verdad? Nos revela, nos hace imaginarnos rápidamente pues ese caminar de Jesús, ese encontrarse de Jesús con sus discípulos, sus apóstoles. Que la Santísima Virgen también, aunque no parezca aquí en nuestros textos, que ella sea también nuestra grande intercesora, nuestra grande maestra. ¿Cómo lo fue? Ella lo fue. Como, fíjense, cuando recibió el mensaje del ángel, ella dijo rápidamente, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? O sea, ella también pidió explicaciones, como tú y yo las vamos a pedir. Señor, ¿cómo? No te entiendo, explícamelo. Entonces, y Jesús, y gracias a los evangelistas, nos va a ir enseñando lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.